Que aplaudan. Pedro manda que estiren los dos brazos arriba y se empilen con los dos pies. A ver si alcanza a alguien, alguna estrella. A ver. Muy bien. Pedro manda que giren a su costado, donde está una de las personas más importantes, que está sentada a su costadito. Aunque no lo conozcan, van a decirle lo siguiente. Le van a decir, si lo conocen está bien, pero si no lo conocen, aunque no te conozca o no te conozco, tú eres muy importante para mí. ¿Ya? Ahora vamos. 1, 2 y 3. Muy bien. Eso ha sido un ensayito, un ensayo. Porque veo que muchos parece que tienen miedo que su cuaderno, su folder se lo pueden llevar a alguien. O creo que tiene $1 millón en el maletín, no lo quiere soltar. Ya. Manos sueltas, ¿ya? Manos sueltas. Pedro manda que estén con las manos, con los brazos sueltos. Y ahora, nuevamente, van a dirigirse a su compañera, a su compañero de su costado, y le van a mirar fijamente los ojos, ¿ya? Y le van a decir, tú eres muy importante para mí, ¿ya? 1, 2 y 3. Muy bien. ¿Se siente bien dar un abrazo? La neurociencia nos dice que debemos darnos 14 abrazos al día. Y los profesores debemos abrazar a nuestros estudiantes, a nuestro director, ¿no? ¿Sí o no? Todos los días, director, ¿cómo estás? Un abrazo. Y el director también a sus profesores, por supuesto. Porque transmitimos y generamos neurotransmisores, que es fundamental para la concentración, atención, memoria, por ende, aprendizaje. Sin emoción no es posible aprender. A ver, repito por favor esa partecita. Sin emoción no es posible aprender. Ese principio no lo olviden, por favor. Ahora cuando vuelvan a sus colegios, pongan en práctica eso. Muy bien, aplausos para todos ustedes. ¿Ya? Y tomen asiento, ahora sí. Pedro manda que siente. Muy bien. Excelente. No te preocupes, en la segunda parte de esta dinámica, improvisa unas cositas más. Pero junto a esta realidad, también existen perspectivas. En la vida siempre hay que ser optimistas. Tenemos que ser optimistas de nacimiento. ¿Por qué? Ya en la concepción de nosotros, cuando papá y mamá se juntaron, hubo una carrera de millones de espermatozoides tratando de llegar a la meta. Y uno solo llegó. Y ese uno solo somos nosotros. Y ya desde el nacimiento somos campeones. Entonces nuestra vida tiene que ser una actuación optimista. Optimista. Este tema del currículo, yo lo he titulado el currículo nacional Luces y Sombras. Luces y sombras. Tiene potencialidades, pero también tiene agujeros. Es más o menos como el sol que decía José Martí. El sol da calor, da luz, pero tiene sus agujeros. No se los ve, pero el currículo nacional sí se ve. Son evidentes. Entonces, estos puntos vamos a tratar hoy día. Cuestiones preliminares sobre el currículo nacional, fundamentos teóricos sobre la categoría enfoque, los enfoques transversales del currículo, su teoría y práctica. Una de las primeras cuestiones que tenemos que abordar es esta gran pregunta: ¿qué es el currículo? Porque
cuando existe unidad de pensamiento, existirá unidad de acción. Y si no hay unidad de pensamiento, en la acción habrá divergencia, desorden, improvisación. Entonces lo primero, como decía Renato Descartes, para entender de qué estamos hablando, es importante definir los términos de nuestra conversación. Y la primera categoría que vamos a definir hoy día es la categoría currículo, en latín curriculum. Esta primera categoría, aquí yo les he planteado alternativas, y ustedes voluntariamente, alguien puede levantar la mano y decir cuál de estas alternativas respondería a la pregunta currículum. ¿El currículum es una ciencia? ¿El currículum es una tecnología? ¿El currículum es una filosofía? ¿El currículum es un paradigma? ¿Qué es? O más bien, es todos juntos. ¿Qué es el currículum? A ver, ¿quiénes levantan? A ver, levanten la mano los que dicen que el currículum es una ciencia. Nadie quiere levantar la mano. ¿Están aquí o están en otro sitio? Están aquí. Muy bien. ¿Quiénes levantan la mano que dicen el currículum es una tecnología? Ya, por ahí tenemos, interesante. El currículum es un paradigma. Con confianza, muy bien, ya hay un buen número. ¿Y quiénes levantan la mano en opción a que el currículum es una filosofía? Colegas, el currículum es una filosofía, el currículum es una ciencia, el currículum es una tecnología, el currículum es un paradigma. No necesariamente de una forma unívoca, pero sí tiene que ver con todos ellos, con todos ellos. En el siguiente cuadro vamos a ubicar al currículo y ustedes me van a decir en cuál de los eslabones podemos ubicarlo. Lo podemos ubicar estrictamente en el primer eslabón. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. A ver, vamos a ver. En la ciencia y en el eslabón de la ciencia, podría ser. En el eslabón de la tecnología, más estrictamente, el currículum se ubica en el eslabón de la tecnología. ¿Quién es el responsable, el autor del currículo nacional y de todos los currículos históricos de la educación peruana? ¿Quién lo ha construido? El Ministerio de Educación. ¿Y cuál es el carácter del Ministerio de Educación? Es un órgano normativo, un órgano central normativo. Y todo lo que emite el Ministerio de Educación tiene ese sentido. Y las normas, ¿dónde se ubican? Dentro de la tecnología. Si nosotros leemos estos peldaños de abajo hacia arriba, tenemos en la base la filosofía, la ciencia y luego la tecnología, finalmente el desarrollo humano, que también se puede llamar desarrollo integral de la persona humana. Sin embargo, el currículo, como producto tecnológico, se alimenta tanto de la ciencia como de la filosofía. La filosofía, a su vez, se alimenta de la concepción del mundo. Y precisamente ahí quiero detenerme un poquito. Porque ¿qué se entiende como concepción del mundo? También se puede entender de que la concepción del mundo tiene que ver con esta categoría que se llama enfoques. Y esta categoría enfoques está íntimamente relacionada con los paradigmas.
Entonces, la concepción del mundo, por lo menos de lo que yo he podido revisar, los autores, aunque plantean muchas concepciones del mundo, coinciden en que existen dos concepciones del mundo categóricamente diferenciadas, pero a su vez esas diferencias, aunque podrían ser antagónicas a veces, históricamente y en los hechos de la vida real, se juntan interactivamente. ¿Cuáles son esas dos concepciones del mundo que Engels en algún momento los definió? La concepción metafísica de ver la vida con todos sus factores, de describir, de explicar, de comprender y de transformar, o la concepción dialéctica, también de describir, de explicar, de comprender y transformar la vida y sus factores. Esos dos polos que parecieran ser antagónicos, pero viéndolos en los hechos, están unidos interactivamente. Piensen en Vygotsky y piensen en Piaget. Piaget correspondería al enfoque metafísico, porque sigue la línea aristotélica tomista, la línea del naturalismo de Rousseau, y lo pone en vigencia en pleno siglo XX, vigencia de la concepción naturalista e innatista, subjetivista. Y en el otro polo estaría otro gran pedagogo, psicólogo-pedagogo, Vygotsky. Entonces, aunque nosotros quizá no hayamos profundizado en esas categorías, pero en el fondo de lo que hacemos, de lo que a veces repetimos, porque ¿quién de acá, por ejemplo, no ha leído a Vygotsky y quién de acá no trabaja con los postulados de Piaget o con los postulados de Brunner o los postulados de Ausubel o los postulados de Leontief, Luria? Trabajamos. ¿Qué tipo de hombre queremos formar? ¿Qué tipo de hombre queremos formar? ¿Un hombre que se adapta solamente a lo establecido, que se adapte magistralmente a las estructuras ya dadas, o un hombre más bien que cuestiona, que dice, esto se puede hacer de otra forma, esto se puede reestructurar en función a las demandas y necesidades sociales, materiales, de contextos específicos? Esa gran pregunta sigue todavía siendo sin responder, pero muchas veces tiene que ver con esto, con esta cuestión, porque hemos descuidado por un pensamiento quizá neoliberal, un pensamiento fragmentado, un pensamiento reduccionista, que la filosofía ya no sirve, que la ciencia y hacer ciencia es un atributo, es un rasgo de un grupito de personas, cuando en realidad la ciencia tiene que ser una herramienta de desarrollo social, que todos deben hacer ciencia. Concitec exige, pide, solicita y convoca cada año para que se incorporen más a su staff, porque necesita 20.000 científicos, ya sean sociales o de los campos naturales. ¿Y cuántos científicos tiene? 2.000 científicos. A los demás no los puede incorporar porque no cumplen con los requisitos, dicen ellos, ¿no? Y a los que cumplen con los requisitos lo dan ese distintivo de investigador Regina o investigador calificado de Concitec. ¿Y por qué no todos nosotros podríamos ser miembros de Regina? ¿Qué ha pasado? Está acá la respuesta. Porque el profesor que llega al aula, ese profesor puede tener una concepción filosófica de simplemente de adaptación, de renovación o de innovación, o puede ser un profesor con una concepción
de transformación. Es decir, el ser humano que viene a mí tiene las mismas potencialidades de cualquier otro ser humano que haya nacido en Norteamérica, en China, en Japón. ¿De qué depende? Si tiene las mismas potencialidades, ¿de qué depende? Depende de la oportunidad. Y la primera y gran oportunidad que tiene un ser humano cuando viene a este mundo son su familia y la escuela. Y la escuela del tipo de maestro que le toca. Porque le puede tocar un maestro alentador, optimista, prospectivo, o le puede tocar un maestro pesimista, que no se puede hacer, así no se hace, eso nunca se ha hecho, tú no puedes. O le puede decir, tú puedes, tú has nacido para ser grande. Y si has nacido para ser grande, para volar como el águila, no te contentes con volar como la gallina. Y si has nacido para brillar como el sol, no te contentes con brillar con luz de vela. Eso tiene que ver con la concepción que tiene el profesor. ¿Qué tipo de concepción asume sobre la educación? Y por eso mismo la educación tiene doble significado. Etimológicamente significa educere y educare. Ducere o educere lo definió magistralmente, metafóricamente, Sócrates. Ya en la filosofía clásica, Sócrates decía: yo como maestro, lo único que hago es, al igual que mi padre, que es un escultor, tomo el madero y gradualmente con mi arte voy haciendo brotar, voy haciendo salir la hermosura de la escultura en ese árbol rugoso, en ese árbol aparentemente feo. Y lo mismo que hace mi madre, que es una partera, ayuda a salir al niño de adentro hacia afuera. Ese significado fue asumido por Piaget, por el naturalismo de Piaget, donde se pondera lo biológico sobre lo social. Lo más importante es lo biológico, lo social es irrelevante casi. En cambio, Vygotsky asumió el otro significado de educación, educare. Hay que orientar, hay que guiar, hay que mediar de la zona de desarrollo, en la zona de desarrollo próximo, para que el real salte al siguiente eslabón y se vuelva zona de desarrollo potencial y así hacia el infinito. Tiene que ver con la concepción. Y la filosofía determina la ciencia, y en la ciencia nosotros encontramos modelos teóricos, teorías, y encontramos también enfoques. Ahorita vamos a ver en qué consisten los enfoques y los paradigmas. Y todo esto alimenta a su vez a la tecnología. Entonces el currículo, si bien es cierto, es un producto tecnológico, normativo, procedimental, pero tiene la fuerza, la concepción, el alimento, la savia tanto de la ciencia como de la filosofía. Y cuando hablamos del currículo, para nosotros debe ser muy útil, necesario, saber el significado de las palabras paradigma y enfoques. Solo que en esta parte todavía no estamos hablando de los enfoques que plantea el currículo nacional. Estamos hablando del enfoque como la forma de ver, de hacer tanto ciencia como tecnología, producto o estrechamente relacionado a la filosofía. En la ciencia está bien claro cuando hablamos de enfoque, cuando hablamos de paradigma. En la ciencia está bien claro cuando nos referimos que el enfoque, cada enfoque le corresponde su paradigma. Dice, ¿pero qué ha pasado acá? ¿Quiénes han diseñado este currículo?
que está desorganizado conceptualmente, porque el enfoque ya tiene otra connotación. Entonces ahí volvemos a decir, una de las grandes falencias de nuestro currículo nacional justamente viene a ser las falencias epistemológicas y nociológicas. No tiene un asidero epistemológico-nociológico nuestro currículo. Si volvemos a la metáfora del árbol, es una hoja que está desprendida de su rama. ¿Y qué pasa con la hoja desprendida de su rama? Vuela por el viento, se seca, se pudre, se pierde. No sirve. Por eso hay que volver siempre a estas dos categorías: base y fundamento. La educación peruana adolece de un modelo educativo genuino, transformador, democrático y científico. Ese modelo educativo se podría gestar desde aquí. Y terminar con ese mesianismo de que la salvación vendrá de afuera. La salvación no vendrá de afuera, colegas. La salvación vendrá de adentro, de nosotros mismos. Cuando nos empoderemos nosotros y comencemos a organizarnos y a actuar, a hacer, a pensar, a construir. Y puede emerger un modelo educativo. Y frente a ese modelo educativo, un modelo curricular. Entonces, cada enfoque en la ciencia tiene su paradigma. El enfoque cuantitativo tiene su paradigma de medición, o el positivismo, ¿no? El enfoque mixto tiene su paradigma, el paradigma sociocrítico. El enfoque cualitativo tiene su paradigma. Su paradigma es el subjetivismo o de la interpretación. En la ciencia está claro. Y la ciencia se define como conocimientos universalmente válidos, aceptados, relativos y absolutos a la vez, pero aceptados por la comunidad científica. Es un lenguaje universal. Y según este esquema, si el currículo se desprende de la ciencia, debería mantener esa consistencia. Debería ser congruente. Debería ser congruente. Entonces ahí hay una falencia que ya estamos anotando del currículo. Sin embargo, aquí no he venido solamente para hablar de las falencias, sino también de las potencialidades del currículo. Si el enfoque es la teoría, y Kuhn, el año 1968, en su obra Estructura de las Revoluciones Científicas, definió de la siguiente manera: el paradigma viene a ser la forma de hacer ciencia. Y más adelante dice, pero cuando hablo de hacer ciencia, estoy hablando de que el paradigma es una matriz disciplinar. Matriz disciplinar. Y piensen ustedes ahora en el currículo. ¿Acaso el currículo no es una matriz disciplinar? ¿O no? Eso no es una matriz disciplinar, un currículo. Mira, si analizamos el currículo, vamos a encontrar que nuestro currículo es por competencias. ¿Ya? Muy bonito el discurso, ¿eh? Empieza con una introducción, luego habla del perfil, después del enfoque, luego define la competencia, capacidad, estándares, desempeño. Bonito hasta ahí. Pero de pronto entra con un listado de áreas. O sea, disciplinar. Disciplinar. Y ya hablaríamos un poco de la evaluación. Te dicen, tenemos que evaluar. ¿Qué cosa evaluamos? ¿Evaluamos competencias? ¿Evaluamos capacidades? ¿Evaluamos el área? La nota que finalmente lleva el chico a su casa, ¿la nota de qué es? ¿El promedio final de qué es? Según nuestra práctica. ¿Cómo, en la libreta qué dice? En matemática, ¿cuánto llevó? ¿Cuánto lleva? Un promedio, ¿no?
Pero eso no te dice el currículo. Pero las normas técnicas te están induciendo a eso, que se debe promediar. Las competencias no se pueden promediar, porque son competencias diferentes y además son cualitativas. ¿Cómo subsanar ese conflicto? Y otra vez volvemos ahí a la reflexión, a la necesidad de repensar desde el punto de vista epistemológico, científico. Lo digo esto porque ustedes, nosotros los profesores, yo también soy profesor de carrera, de educación básica, pero por cuestiones de la vida, por azares del suerte de la vida, ¿no? Una veces tiene que renunciar a aquello más que, a lo más que quiere, ¿ya? Entonces, ahí hay un vacío que tenemos que subsanar, y yo les digo de esta manera porque yo confío mucho en la capacidad de ustedes. Considero que el profesor es filósofo, es científico, es técnico, es artista y a veces también puede ser apóstol. Filósofo porque sí, pues, tiene que manejar una concepción de vida, una concepción del mundo, tiene que tener un punto de vista frente a los problemas que se suscitan en cualquier ámbito social. El profesor no puede ser apático, el profesor no es indiferente, tiene un punto de vista. Solo que a veces nos han asignado de tener un punto de vista es malo. El profesor es científico, por supuesto, la pedagogía es ciencia, la didáctica es ciencia. Si esas dos disciplinas que nosotros manejamos son ciencias porque tienen categoría, tienen objetos, tienen leyes, tienen sus propios métodos, nosotros estrictamente somos científicos, pero a veces la sociedad no nos niega. Vizcoya en algún tiempo habría publicado un libro que decía: la pedagogía no es ciencia, es solamente tecnología. Pero su concepción le estaba ganando a él, le estaba llevando a no reconocer un estatus justo al profesor. ¿Por qué? Porque en función a eso también se debería remunerar. Porque en función a eso también se debería remunerar. Pero a su vez el profesor también es técnico, porque maneja muchas técnicas de apropiación, de consolidación, de evaluación, técnicas incluso de cómo hacer sus clases, ¿no? Es técnico, pero a su vez tiene que ser artista. ¿Cuántas veces un profesor tendrá que disfrazarse de algún personaje para impresionar a sus chicos y motivarlos, generarles curiosidad? Y también el profesor tiene que ser un apóstol. ¿Cuántas veces un profesor se habrá quedado más allá del horario? Habrá ido a la casa del estudiante a visitar y conocer su realidad. ¿Y cuántas veces habrá dicho: toma, mira, ve, tú no tienes para la copia, pero yo te doy gratis? O toma, para que puedas tomarte un vaso de quinoa. Ahí estamos haciendo apostolado. El profesor es todo eso y mucho más seguramente, pero a veces la sociedad y a veces el Estado no reconocen esas múltiples funciones que hace el profesor. Pero, colegas, tenemos que regresar a retomar este gran valor, este gran instrumento para seguir contribuyendo finalmente a este fin noble que es el de desarrollar personas integrales. Sacristán Jimeno creo que lo definió de una forma asertiva de lo que significa el currículo. El currículo, más que la presentación selectiva de conocimientos, más que un plan tecnológico altamente estructurado, se concibe hoy como un marco en el que hay que resolver los problemas concretos que se plantean en situaciones educativas puntuales y concretas. Miren lo que dice ahí. Y eso es la tendencia. La tendencia es de que el currículo sea un currículo de lineamientos. En el Perú, ¿cuántas regiones tenemos? Naturales. ¿Cuántas regiones naturales tenemos? Habitables, ¿no? Habitables. 3, ¿no? Costa, sierra y selva.
Y una gran pregunta. A ver, levanten la mano, por favor, los que saben cuáles son los enfoques prevalentes en la sociedad actual. Enfoques prevalentes, enfoques curriculares. ¿Han leído ustedes a Tobón? Yo creo que sí lo han leído, ¿no? A Sergio Tobón. Sergio Tobón es colombiano o mexicano. ¿Es colombiano o mexicano? Colombiano, ¿no? Yo, aquí está un profesor que he tenido la suerte de conocerlo en la beca de la Universidad de San Ignacio de Loyola. A él sí creo que lo han exigido que lea Sergio Tobón. ¿Por qué? Porque hace una síntesis de todos los enfoques que se han ido dando en el siglo XX y en los inicios de este siglo. Y a partir de ese diagnóstico conceptual, histórico que él plantea, al final concluye que sí, pues es necesario plantear un nuevo enfoque. Y él, ayudado de otros pedagogos, construye un enfoque curricular llamado el enfoque sociocognitivo, socioformativo, el enfoque socioformativo. ¿En qué consiste el enfoque socioformativo? Vamos a verlo en la siguiente diapositiva. Ese es el único enfoque. Hay otro enfoque también que se denomina el enfoque sociocognitivo humanista. Hay otro enfoque que el Ministerio de Educación de Ecuador lo acogió y sigue en vigencia, el enfoque del desarrollo humano. La pregunta es, ¿y qué enfoque curricular tiene la educación peruana? ¿Alguien ha visto o ha leído en las primeras hojas que se declare, que diga este material importante que se llama currículo nacional desde el punto de vista epistemológico o curricular asume tales enfoques, se adhiere a tales enfoques? No está ausente. El currículo nacional no tiene enfoque curricular. Y si no tiene un enfoque curricular, significa que no tiene una mirada prospectiva. El enfoque es una mirada del hoy, misión y visión. Y si no tiene eso, no tiene norte. No tiene norte. Entonces vamos a ver un poco cuáles son esos enfoques. Ahí está el enfoque, que es un enfoque, una perspectiva filosófica, antropológica o un paradigma. A ver, yo creo que ya pueden responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué es un enfoque? Alternativa A, una perspectiva. Alternativa B, una perspectiva filosófica, antropológica. Alternativa C, un paradigma. ¿Qué es un enfoque? Sería A y B. Es una perspectiva, es la forma como miramos la vida y todos los factores de la vida. Y a su vez una perspectiva filosófica, antropológica. Porque toda nuestra atención finalmente se concentra en el hombre, porque el hombre es el centro de todo. Claro que la centralidad curricular gira en torno al hombre, ¿no? Del currículo nacional. Esa es una gran potencialidad. ¿Y qué es un paradigma? Una ciencia, una tecnología, una matriz disciplinar, una filosofía. También lo hemos indicado. Un paradigma vendría a ser una matriz disciplinar. Una matriz disciplinar. La forma de hacer ciencia. ¿Qué tipo de relación existe entre enfoque y paradigma? Un enfoque de interrelación interactiva, dialéctica, recíproca e irrompible. No podemos separar enfoque con el hacer. Claro, yo puedo pensar bonito, pero ¿qué hago?
¿Cuál es mi contribución? Importantísimo ese ejemplo para concatenar lo que es un enfoque y un paradigma. ¿Cuáles son los enfoques prevalentes en la actualidad? A eso íbamos respondiendo. Decíamos que hay 3 enfoques prevalentes. Ahí tienen ustedes el enfoque socioformativo. Su autor es Sergio Tobón. Tiene su paradigma denominado proyectos formativos y plantea su paradigma una secuencia didáctica de cómo se debe proceder en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se debe comenzar, según este paradigma, de los problemas del contexto. Y eso vendría a ser la primera categoría curricular de este paradigma. A partir del problema del contexto hay que generar una competencia. Y las competencias van a subordinar a las actividades, y estas actividades son los recursos. Aquí distingue recurso material y el talento humano, que no lo considera como recurso, sino como talento humano. Y todo eso con un proceso de evaluación que terminaría con la metacognición. Ese es el paradigma del enfoque socioformativo. Bien o mal, pero es un planteamiento, es una propuesta. Ellos tienen sus propios fundamentos, ¿ya? Y tienen también sus prácticas en algunos países. El otro enfoque es el enfoque del desarrollo humano. Su paradigma, pedagogía dialogante. Secuencia didáctica. Contexto. Hay que partir del contexto. En función de eso hay que generar un propósito, que es lo que vamos a transformar. Aquí habla de contenidos. Nuestro currículo nacional ya no habla de contenidos, ¿ya? Se habla de métodos que se subordinen a los contenidos y subordinar a los métodos los recursos y la evaluación. Están presentes las categorías curriculares. El enfoque sociocognitivo humanista, este es un enfoque que nuestra universidad ya lo viene trabajando desde hace 12 años y en los últimos 4 años hemos recibido la adherencia de otras universidades de la red de Alpha Turing de América Latina. Entonces, en educación superior y en educación básica, trabajamos nosotros con el enfoque sociocognitivo humanista, cuyo paradigma es el modelo T, que parte también de las necesidades educativas. En función de eso se plantean capacidades y destrezas. Aquí no hablamos de competencias ni de propósitos, sino de capacidades y destrezas, de valores, contenidos, sí, también trabajamos con contenidos, métodos de aprendizaje, medios. ¿Cuál es la esencia de este primer cuadro? Para decirles que el currículo nacional no tiene, por lo menos, declarado cuál es el enfoque curricular que asume. Pareciera que es un eclecticismo de ideas, un entramado de puntos de vista, pero que al final se repele. Y de eso hablaremos en breve. Cuando se habla de currículum, hay 4 cuestiones imprescindibles. Y ahí va la otra interrogante. De lo que he podido leer a Jimeno, Gestenhaus y otros curriculistas, y los teóricos del currículo como Sergio Tobón, Martiniano o los hermanos Subiría, los colombianos, todos ellos plantean que el currículum debe tener los siguientes elementos. ¿Qué elementos debe tener un currículo? Debe tener propósitos, pueden ser fines, propósitos, objetivos, lo que fuera, o perfiles. Debe tener contenidos, debe tener métodos
medios, o estrategias también lo llaman algunos, estrategias metodológicas, y debe tener evaluación. Pero ¿qué pasa cuando vamos a nuestro currículo nacional? ¿Qué elemento le falta? ¿Qué elemento le falta a nuestro currículo nacional? A ver, ¿qué elemento le falta? ¿Qué elemento le faltará? Le falta contenidos. No tiene contenido en nuestro currículo nacional. Entonces es más o menos como dijéramos, es un elefante, pero es un elefante sin trompa. Entonces, ¿será elefante? ¿Cómo se llama aquel animal? Puedes decir, ¿no? ¿Cómo se llama aquel animal que tiene 4 patas, tiene cola, tiene pues una cabeza, orejas? ¿Ustedes qué me podrían responder? Un caballo puede ser, ¿no? Pero si yo le agrego, además tiene trompa, ¿de qué animal estoy hablando? Lo mismo podría decir, si al currículo le falta contenidos, ya no sería currículo. No sé qué podría ser. Y hay un tema para la reflexión. ¿A quién educar? ¿Para qué educar? ¿Qué se aprende? ¿Cómo se aprende? ¿Para qué? ¿Y cómo se evalúa? Stenhouse y Jiménez Sacristán corresponderían la definición de estos elementos. Cuando se habla de currículum, hay 4 cuestiones imprescindibles que necesariamente se tiene que responder. ¿Qué tipo de persona queremos formar? Eso sí tiene nuestro currículum. Y en el perfil, ¿cuántos aspectos tenemos? 11, ¿no? ¿Están acá? ¿Están con nosotros? Sí, 11. Es un perfil interesante, es un ideal fabuloso. Yo sí me saco el sombrero ante ese perfil, pero sigue siendo poesía, sigue siendo un ideal inalcanzable. Pero en la vida, si bien es cierto, nuestros ideales pueden ser grandes, pero hay que fijarnos metas más medianas, pues hay que ser realistas, ¿ya? ¿Qué modelo educativo necesitamos? Modelo por competencias. También eso lo está respondiendo. Sí, pues, hemos pasado de un modelo de objetivos centrado quizá en contenidos, ahora estamos planteando un modelo por competencias. Esas 2 cuestiones están aclaradas, pero las siguientes no las tiene. ¿Qué enfoque curricular se asumirá para formar este tipo de hombre y para lograr desarrollar este modelo educativo? Ahí hay un vacío, no sabemos, ¿ya? Pero quizá de acá podría surgir la respuesta. ¿Y por qué no? Si de acá surgió Manco Cápac y Mama Ollio para fundar un imperio grande, podría surgir la respuesta. ¿Qué enfoque curricular se asumirá? Por lo menos el currículo nacional no lo dice, no lo declara, no lo tiene, o se avergüenza de lo que tiene, y eso no es válido. ¿Qué paradigma curricular se asumirá? Tampoco. Entonces, si la unidad de pensamiento es dispersa, aquí la unidad de acción será un desorden total y por ende el fracaso. El fracaso. Muy bien. Entonces, el currículo nacional nos plantea estas categorías que a mí me parecen interesantes, pero hay un vacío también acá. Hay un vacío grande. Ya hemos visto que hay un vacío de contenido, ¿no? Y si le falta contenido, no sería estrictamente currículo. No sería estrictamente currículo. Nos plantean 31 competencias para los colegios que llevan religión, pero los que no se adhieren a esa área, estaríamos hablando de 29, ¿no? Porque el área de religión tiene 2 competencias. Nos plantea también, el perfil de egresado, competencias, nos plantean capacidades, estándares
desempeños. Y a los enfoques lo denominan como unas cuestiones transversales, ¿ya? No lo denominan categoría, sino transversales. Pero ya hemos dicho, o hemos indicado al inicio, que yo creo que está mal empleado desde el punto de vista epistemológico y científico, no está bien planteado o no está bien entendido los enfoques transversales. Y los técnicos del Ministerio de Educación simplemente lo reducen a como ponerse un anteojo y mirar de acuerdo al cristal de los anteojos que uno se pone. Es muy simple de asumir los enfoques en ese sentido, cuando los enfoques tienen que ver con filosofías, con concepción de mundo, con aquello que llevamos en la sangre, en nuestras venas, aquello que nos hace únicos. Con eso tiene que ver la concepción del mundo. Y la concepción del mundo es el primer aire que respiramos cuando venimos a este mundo. Lo aprendimos de nuestros ancestros, de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestro entorno social inmediato. Y lo fuimos fortaleciendo en la interacción con cada uno de sus agentes. Así hay que asumir la concepción del mundo. No como una cuestión, bueno, pues yo incluso te puedo cambiar de concepción del mundo en un periodo de 10 años. Tampoco así. Entonces, ¿qué son las competencias? ¿Qué son las capacidades? ¿Qué son los estándares que desempeños? Si se da el tiempo, lo podemos también desarrollar. Pero aquí lo interesante que nos dice el Ministerio de Educación, si mi currículo es por competencias, esto fue dado en mayo de 2016, ¿no? Salió del laboratorio de expertos directo al Diario del Peruano. Los profesores no estaban enterados. Y después, a través de las normas técnicas, dijeron, aplica, pero de fuera dijeron, no, ya no aplicas, solamente esta parte. Lo otro está en pugna. No, al final, este año nos están diciendo que sí ya entra en vigencia total. Entonces implica que si vamos a desarrollar un currículo por competencias, nuestras libretas tendrán que tener ahora 31 competencias. 31 competencias. Y esas competencias tendrán sus propios niveles de valoración, estándares. Habrá la necesidad de promediar esas valoraciones. Según este enfoque, no, pero según las normas técnicas, sí. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pónganse de acuerdo, pues. ¿Promediamos o no promediamos? Es que no se pueden promediar las competencias. Y nos dicen más todavía. Por ejemplo, el tercer nivel. El tercer nivel, ¿en qué ciclo se debe lograr? ¿O en qué grado, ya para hacerlo más fácil? En el primero y segundo grado de primaria. ¿Todos los chicos deben lograr ese nivel? ¿Todos los chicos de diciembre deben tener el mismo nivel? Según las normas técnicas, sí. Pero según la realidad pedagógica, según lo que nosotros estamos investigando, no. Porque también nos dicen que debemos respetar los ritmos, los estilos, las diferencias. Las diferencias. Porque hay chicos que son tan veloces que aprenden rápido y logran el segundo nivel, el tercer nivel, o se pasan de lo previsto. ¿Y qué hago con ellos? ¿Se dan cuenta? O sea, por un lado nos dicen, es tan lindo, pero por otro lado nos encasillan. Pero ¿cuál es el fondo de todo esto? Ellos creen que los profesores no somos inteligentes. Entonces nos quieren dar todo ya estructuradito. Incluso nos dicen, ¿sabes qué? Mira, ve. Y eso es lo que pasó con rutas de aprendizaje, ¿no? Como ustedes no saben planificar sesiones de aprendizaje, yo les voy a dar incluso clases. Ya, usted baja la clase y lleva a su colegio. ¿Dónde está el reconocimiento del estatus científico del profesor, que es un profesor que tiene que investigar
para construir su clase. Entonces nosotros tenemos que amar lo que hacemos. Y amar lo que hacemos determinará lo que finalmente podemos alcanzar. Después tenemos, bueno, ahí están los estándares de aprendizaje, los desempeños. Entonces, si hablamos de enfoque por competencias, tenemos que enseñar en función de las competencias, evaluar competencias teniendo en cuenta los estándares, ¿ya? Y todo eso evidenciado en desempeños. Ahí están los niveles. Aquí le he puesto nivel 8, pero es el nivel AD, ¿no? Que es imposible de alcanzar. En síntesis, el enfoque de derecho nos está indicando que el estudiante es un sujeto de derechos y deberes, y se debe buscar consolidar la democracia y por ende la libertad individual, la participación, la convivencia, la transparencia, la equidad, resolución pacífica de conflictos. Si lo leemos esto así, realmente es un ideal muy interesante. Pero vayamos a ver en la siguiente diapositiva, y ahí conjugo dos polos que sería bueno también como cuestión metodológica, ustedes lo empleen siempre, ¿no? En la ciencia y la investigación científica siempre nos planteamos estos dos polos. Lo ideal, lo que debe ser, y lo real, lo que es. ¿Ya? A veces los papás nos dicen, pero pisa tierra, ¿no? Pisa tierra, toca madera. ¿Ya? O sea, nuestros sueños pueden ser grandes, a veces desbocados, pero está bien soñar. O sea, sin impedir soñar a alguien, es decir, pero sí también tienes que considerar dónde estás caminando, ¿no? No vaya a pasar como le pasó a Platón. De tanto mirar las estrellas, dice que un día se cayó un hueco, ¿no? Y una abuelita le dijo, pero tanto sueñas, tanto piensas que no te das cuenta de lo que pisas. Entonces no eres inteligente, le dijo la abuelita. Pero bueno, lo ideal y lo real vamos a tratar de conjugar a partir del primer enfoque. Y ahí también les planteo el cómo. El cómo es tentativo, en realidad ustedes pueden generar, y eso va a depender mucho de la creatividad. Y ahí lanzo una pregunta también. ¿Quiénes son más creativos, los adultos o los niños? A ver, díganlo fuerte. ¿Los adultos o los niños? Falso. Falso, recontra falso. ¿Ya? Yo también pensaba antes igual, ¿no? Tuve la suerte de hacer una maestría becado en Cuba, justamente se llama en creatividad escolar. Y ahí un poco me revolucionaron en ese sentido. En la creatividad, ¿cómo definimos? La capacidad de resolver problemas, utilizando los mismos materiales, pero de forma novedosa. Y para crear hay que tener dos condiciones básicas: experiencia y conocimiento. Ahora les vuelvo a preguntar, ¿quiénes son más creativos? Los adultos. Si bien es cierto, Mozart empezó a teclear a los 4 años, pero a sus 35 años recién creó su sinfonía emblemática. Lo mismo le pasó a todos los grandes genios de la creatividad. O sea, no fueron en su niñez. Entonces, quizás estamos confundiendo con la imaginación creadora, ¿no? Que un poco, eso es muy importante, pero a veces los profesores aplastamos. Bueno, yo les digo esto porque el cómo tiene que ver mucho con la creatividad docente. Lo real nos dice el documento del Proyecto Educativo Nacional 2006, y yo creo que sigue siendo real, actual, vigente. El Perú sigue siendo aún desigual, un país patrimonial, un país centralista. Miren lo que dice eso, ¿eh? Desigual, excluyente, centralista, patrimonial. ¿Qué significa patrimonial? ¿Alguien nos puede explicar el significado de ese término, patrimonial? José Martí lo definió de esta manera: hacer muchas cosas en beneficio de tu pueblo, de tu gente,
aún a costa de tu propio sacrificio. Pero el sentido patrimonial es al revés. Yo crecer, beneficiarme, ganar mucho dinero, tener mucho poder, con el sacrificio de mi gente. Eso no es común en el Perú, ¿no? Estamos hablando de otro país. O sea, acá las autoridades entran a gobernar, se sacrifican, ellos terminan pobres y el pueblo peruano desarrollado. Sentido patrimonial. Mire, este documento es oficial. Yo no estoy hablando. El documento del Proyecto Educativo Nacional fue dado en el año 2006, publicado en 2007, y justamente encara que el Perú sigue siendo un país patrimonial. Y de 2006, claro, no se sabía mucho, ¿no? Se sabían unas cositas, creíamos que los presidentes eran pulcros, bondadosos, líderes honestos, y que los malos eran los de abajo, los profesores, éramos los comechados, ¿no? Pero después nos dimos cuenta, como dicen los japoneses, el pez comienza a podrirse por la cabeza. El pez no se pudre desde la cola, se pudre desde la cabeza. Entonces, como sociedad, nos dimos cuenta que desde arriba estábamos podridos. Discúlpeme ese término fuerte, pero es real. Entonces, el espíritu patrimonial nos ha dicho pues que, bueno, no voy a hablar de esos temas de orden, etcétera, pero ahí está, el espíritu patrimonial. Crecer yo a costa de las malas pistas, de las malas veredas, de los edificios que se caen, del hambre, de la mala educación que reciben mis chicos, a la desnutrición de mis hijos, de mis estudiantes. Y eso éticamente, políticamente es pues adverso. Un país desigual, centralista. Sin embargo, lo ideal, ¿qué dice arriba? ¿Ve? Lo ideal nos dice: tenemos que lograr personas con conciencia de derechos, con libertad y responsabilidad, diálogo y concertación. Conciencia de derechos. Colegas, ¿ustedes han leído la ley de reforma magisterial? ¿A quiénes la han leído todo? La ley de la reforma magisterial. Artículo 10 de la ley de la reforma magisterial. ¿De qué habla? Artículo 10. Les agarré. Artículo 10 y artículo 42. El artículo 10 habla de becas para doctorado y maestría, que debe convocar el Ministerio de Educación en coordinación con los gobiernos regionales y municipales anualmente. ¿Eso es un derecho o es un deber? Es un derecho. Les pregunto, ¿se cumple? No se cumple. Por eso digo, o sea, en teoría es bonito todo esto, es lindo, pues. O sea, pareciera que los que han venido lo han hecho unos extraterrestres, ¿no? Que viven en otro país. Pero ya cuando vamos en los hechos, hay una bifurcación terrible. Libertad y responsabilidad. Hay que seguir trabajando, sí, es necesario. Y la libertad auténtica será pues aquella libertad moral, aquella libertad espiritual de la que seguramente Scorsese en algún momento dijo, ¿no? La libertad es como el diamante. Ni el fulgor de cualquier brillo, de cualquier objeto, le iguala a la libertad. La libertad es lo más grande que puede tener. En la Divina Comedia, un personaje había sido condenado a morir en un abismo, atado, lo ataron manos, pies, y él dice, Cronte, ¿no? El personaje dice: oh Dios, me has atado los pies y las manos, no importa, has atado mi libertad física, pero mi libertad moral no. Y como mi libertad moral está libre, yo te maldigo. ¿Se dan cuenta? Y esa es la libertad más grande que tiene el ser humano. La libertad moral, la libertad de expresión, la libertad de ser auténticos, de optar por aquello que yo quiero ser,
con lo cual me siento feliz. Pero a veces no tenemos esa opción. No tenemos esas opciones, porque seguimos siendo todavía un país centralista. Las oportunidades de opción están todavía en un solo lugar. En un solo lugar. Y son todavía excluyentes. No, usted no puede entrar a esto de acá. No, usted no puede. Excluyentes. Entonces hay que trabajar una nueva educación, una educación de nuevo tipo, que debe tener nuevos contenidos, nuevos métodos, para ir configurando una nueva sociedad. Claro que la sociedad nueva pasará por muchas estrategias, caminos, comos, que los profesores tendrán que inventar, trabajar. Aquí, por ejemplo, nos dicen hay que promover mucho las lecturas, espacios de reflexión y crítica, deliberación, para arribar a consensos. Algunas de las estrategias, pero las mejores estrategias siempre vendrán de ustedes, porque ustedes son los que están en el día a día, ustedes son los que conocen la realidad. Luego tenemos el otro enfoque, el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. En este enfoque, igual, sigue todavía valiéndonos, mira, ve, lo que dice el Proyecto Ejecutivo Nacional, y acá el ideal sigue siendo también bastante prospectivo: respeto por las diferencias, equidad de la enseñanza, confianza en la persona. ¿Ya? Ese es lo ideal. ¿Qué podemos hacer para lograr todo esto? Erradicar prejuicios, trabajo con la familia, actividades significativas diferenciadas, no perder de vista estilos y ritmos de aprendizaje, fortalecer la autoestima. Mira, acá tenemos una escena común, ¿no? A veces en nuestras instituciones. Un chico que está llorando y un grupo pues que está burlándose, que lo está fastidiando. Se puede también de bullying, ¿no? Entonces, eso todavía sigue siendo una problemática irresuelta. Y justamente desde las escuelas, en coordinación con la familia y con los actores sociales, es lo que tenemos que ir asumiendo para generar alternativas creadoras.